Buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y hoy le vamos a estar hablando sobre el capítulo 8, que trata sobre la medición y el escalamiento. Para ser exactos, los aspectos básicos y el escalamiento comparativo. El grupo 4 está conformado por mi persona, Kenly Girón, Cintia Martínez, Mónica Rodríguez, Carlos Andino y Rocío Montoya. Para poder adentrarnos un poco sobre este tema, primero tenemos que saber cuál es la diferencia entre mediación y escalamiento. Tenemos que mediación es la asignación de un número u otros símbolos a características de un objeto de acuerdo con ciertas reglas preestablecidas. Por otro lado, tenemos que el escalamiento es la generalización de un continuo sobre el que se localizan los objetos medidos. También tenemos que las escalas de mediación son procesos de comparación cuantitativa en los que se asignan, pueden ser símbolos, números, ya esos también pueden ser positivos o negativos. Se le asignan las características de un elemento para poder determinar cuántas veces ese patrón, está contenido en el total del conjunto. También podemos decir o podemos conceptualizar qué es el conjunto de posibles valores en una cierta variable que se pueden tomar. Es posible considerar el escalamiento como una extensión de la mediación. El escalamiento implica la creación de un continuo sobre el cual se localizan los otros objetos medidos. A continuación veremos la escala de medición básica. Cuando llevamos a cabo un análisis de datos de estudio de investigación, es de suma importancia conocer la escala de medición existentes. Esta herramienta nos permitirá procesar los datos que obtengamos de los elementos investigados y transformarlos en información medible y concreta. Una escala en general es un dispositivo o un objeto utilizado para medir o cuantificar cualquier evento u otro objeto. Como ya mencionamos, hay 4 escalas de medición: nominal, ordinal, intervalo y razón. Conocer a cuál de la escala de medición pertenecen tus datos te ayudará a interpretarlos y manipularlos de manera correcta. Escala de nominal. Las escalas nominales se utilizan para etiquetar variables sin ningún valor numérico. Las escalas nominales podrían simplemente llamarse etiquetas. Una buena manera de recordar esto es nominal, se parecen mucho a nombre. Y las escalas nominales son como nombres o etiquetas asignadas a sus puntuaciones. Podemos tener como ejemplo cuando en una encuesta nos dicen cuál es tu género, cuál es tu color de pelo, a qué religión pertenece. En la investigación de mercados, las escalas nominales se utilizan para identificar encuestados, marcas, atributos, tiendas y otros objetos. Ahora veremos la escala ordinal. Una escala ordinal es de clasificación donde se asignan números a objetos para indicar magnitudes relativas en cuales estos poseen una característica. Una escala ordinal permite determinar si un objeto tiene más o menos una característica que algún otro objeto no tiene o tiene. Por lo tanto, una escala ordinal indica las posiciones relativas
no la magnitud de la diferencia entre los objetos. En la investigación de mercado, las escalas ordinales se utilizan para medir actitudes, opiniones, percepciones y preferencias relativas. Por ejemplo, si intentamos medir la calidad del contenido de 10 diferentes revistas científicas que debaten entre un mismo tema, podríamos ordenarlos del 1 al 10, siendo el 1 con la peor calidad y nula relevancia, y el 10 con excelente calidad y relevancia. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la escala de intervalo. Son las distancias numéricamente iguales en escala, representan valores iguales en las características de medida. En una escala de intervalo contiene toda la información de una escala ordinal, pero también permite comparar diferencias entre los objetos. Un ejemplo inicial que podríamos decir son las empresas más admiradas o las calificaciones en todos los atributos del criterio que representan una escala de intervalos. En la escala de intervalos, los datos tienen propiedades de los datos ordinales, pero a su vez la separación entre las variables tiene sentido. Este tipo de datos siempre es numérico y el valor 0 no indica la ausencia de la propiedad. Podemos decir un ejemplo, la temperatura en grados centígrados o la media de una ciudad, en donde esta escala los números mayores corresponden a temperaturas mayores. Es decir, el orden importa, pero a la vez diferencias entre las temperaturas también importa. Ahora, podemos decir acerca de la escala de intervalo que es una escala donde se utilizan los números para calificar objetos, de tal forma que las distancias numéricamente equivalentes en la escala representan distancias equivalentes en las características de la medida. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la escala de razón. En la escala de razón, los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre ellos tiene sentido. Para esto se requiere el valor 0 de la escala, indique la ausencia de la propiedad a medir. Por ejemplo, tenemos este tipo de variables que son el peso, el tiempo utilizado para realizar una tarea. También podemos decir para medir el salario de una persona, donde sacamos varios puntos de una sola variable de diferentes maneras. Podemos decir que una persona gana 100 y la otra gana 10. Aquí venimos sacando diferentes puntos de vista o diferentes características que podemos hacerle con la escala de razón. Por ejemplo, podemos decir que la primera gana más que la segunda. Esto sería una comparación. También tenemos o podemos decir que la primera gana 90 más que la segunda. Eso sería una diferencia. O que gana 10 veces más. Eso sería como una proporción. Entonces podemos decir que la escala de razón posee todas las propiedades de la escala nominal, ordinal y de intervalo, además de un punto de cero absoluto. Por lo tanto, en las escalas de razón es posible identificar o clasificar objetos, jerarquizarlos y comparar los intervalos o las diferencias. También
Es significativo calcular las razones de los valores de la escala. En un excelente ejemplo podemos decir que los datos de escala de razón es la medición de las alturas, como nos había dicho, o podría haber comentado así como con la temperatura. Puede medirse en centímetros, pulgadas o pies. No es posible tener una temperatura, una altura negativa, perdón. Si la comparamos con los datos de una escala de intervalo, por ejemplo, la temperatura puede ser unos 10 grados centígrados, sin embargo, la altura no puede ser negativa, que eso sería una escala de razón, como se ha mencionado anteriormente. Los datos de escala de razón pueden ser multiplicados y divididos. Esta es una de las principales diferencias entre los datos de escala de razón y los de escala de intervalo. Ahora les voy a hablar acerca de la comparación de las técnicas de escalamiento. Las técnicas de escalamiento suelen emplearse en la investigación de mercados y se clasifican como escalas comparativas y no comparativas. Podemos decir que las escalas comparativas implican una comparación directa entre los objetos estímulo. Podemos decir la Coca y la Pepsi, ¿verdad? Los datos de escala comparativa deben interpretarse en términos relativos y solo tienen proporciones ordinales de rangos ordenados. Por tal razón, el escalamiento comparativo viene a ser o se le conoce como un escalamiento no métrico. Podemos decir que incluyen comparaciones variadas, rangos ordenados, escala de sumas constantes, clasificación Q y otros procedimientos. La ventaja principal del escalamiento comparativo es que permite detectar diferencias pequeñas entre los objetos de estímulo. Al comparar los objetos de estímulo, los encuestados se ven obligados a elegir entre ellos. Además, los encuestados abordan la tarea como de calificación desde los mismos puntos de referencia conocidos. En consecuencia, resulta sencillo de entender y aplicar en las escalas comparativas, ¿verdad? Otra ventaja que podemos tener es que las escalas implican menos suposiciones teóricas y suelen reducir efectos como halo o remanentes a un juicio a otro. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las escalas no comparativas, también conocidas como escalas monádicas o métricas. Cada objeto se escala independientemente del resto en las escalas no comparativas del conjunto de estímulos. Por lo general, se supone que los datos resultantes corresponden a una escala de intervalo o de razón. Por ejemplo, podemos solicitarlo a los encuestados que evalúen la Coca-Cola en preferencia del 1 al 6. 1 no se prefiere en absoluto y 6 es muy preferida. Podemos decir que es posible obtener evaluaciones similares con diferentes tipos de refresco o diferentes tipos de productos. Las escalas no comparativas pueden ser una calificación continua o de calificación por reactivos. Las escalas de calificación por reactivos podemos decir que incluyen las escalas en diferentes tipos. El escalamiento no comparativo podemos decir que es la técnica más utilizada que utilizan en la investigación de mercados. Ahora, resumiendo un poco, las escalas comparativas son técnicas de escalamiento en donde hay comparación directa en los objetos de estímulos entre sí. Y las escalas no comparativas son
destaca que el objeto estímulo es de escala, se forma independientemente del resto de los objetos del conjunto de estímulo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el escalamiento de comparación variada. Es útil cuando el número de marcas es limitado. Sin embargo, con una cantidad grande de marcas, el número de comparaciones es difícil de manejar. También una técnica de escalamiento comparativo donde se muestran el encuestado dos objetos al mismo tiempo y se les pide que elija uno de acuerdo a ciertos criterios. Los datos obtenidos son de naturaleza ordinal. También tenemos la escalamiento de carácter comparativo que son los rangos ordenados. Técnica comparativa de escalamiento en la cual se presentan simultáneamente varios objetos a los encuestados y se les pide que los ordenen o clasifiquen de acuerdo con ciertos criterios. Este carácter comparativo también, y es posible que al encuestado le disguste marca clasificada en el número 1 y en sentido absoluto. Escalamiento de suma constante. Se puede decir que es una técnica de escala comparativa en la que se pide a los entrevistados que contribuyen a una cantidad constante de unidades como ser puntos, dinero, calcomanías o fichas, o entre conjuntos de objeto de estímulo con relación a un criterio. Los encuestados asignan una suma constante de unidades, a la vez como 100 puntos a los atributos de un producto para reflejar su importancia. Si un producto se puede decir si es insignificante, el entrevistado asignará 0 puntos. En caso de que su atributo es 2 veces más importante que el otro, recibe el doble de puntos. Y la suma de todo esto es igual a 100. De ahí el nombre de la escala, que es de suma constante. Ahora podemos decir que es un tipo de técnica de escala muy necesario para los entrevistados, ya que refleja las preferencias relativas de atributos de un producto y también nos presta las respuestas homogéneas y comparables. Ahora hablando sobre el escalamiento de clasificación Q, es una técnica de escalamiento comparativo que utiliza el procedimiento de rangos ordenados. Se puede decir que es una paralela a la que acabo de mencionar anteriormente para clasificar objetos en función de su similitud con respecto a cierto criterio. Continuamos, tenemos la investigación de mercados internacionales, ya que el nombre lo dice, internacionales, puede ser un poquito más complicado, ya sea el globo cultural, cada uno tiene sus diferencias. Entonces, en cuanto a las 4 escalas, el nivel de mediación incrementa en la escala nominal, a la ordinal, a la intervalo y a la de razón. Este incremento de este nivel de mediación tiene como costo una mayor complejidad desde el punto de vista de los encuestados. Las escalas nominales son las más sencillas, mientras que las escalas de razón son las más complejas. En muchos países desarrollados, gracias a la mayor
a la mayor parte de niveles de educación y a su etnovismo por parte de los consumidores. También dice que los encuestados están acostumbrados a responder a escalas de intervalo y de razón. Sin embargo, se ha argumentado que en algunos países de desarrollo la formación de la opinión es bien criticada y cristalizada. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, aquí uno se le acerca a alguien para poder para poder encuestarlo, entonces la persona puede tratar de verlo mal o puede no darle ciertas respuestas correctas o como él piensa exactamente. Y los países desarrollados son más abiertos a esta técnica, son más común a que ellos sí le respondan y que sean abiertos con las personas. Y tenemos la ética en la investigación de mercados. Como todos sabemos y como ya todos los grupos hemos estado hablando, la ética en la investigación de mercados forma parte importante de este proceso, ya que al hacer esto nosotros tenemos en nuestras manos o como investigador tenemos en nuestras manos el poder de tener que elegir la escala correcta para que los encuestados se sientan que estamos dando el 100% de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que dar la confianza o transmitir la confianza al encuestado para que él sienta que nosotros queremos su honestidad 100%, que nunca vamos a manejar las preguntas o los resultados asignados. Gracias por su atención. Esto ha sido todo dentro de nuestra explicación o nuestra presentación. Ahora, a continuación, seguiremos con los casos. En nuestra vida laboral, como estudiantes, tenemos que saber que los casos de la vida cotidiana son importantísimos para poder entender parte de la teoría. Nosotros como capítulo número 8 traemos 3 casos de la medición y escalamiento que pueden servir y van a servir para todos nosotros. El número 1 es la guerra de automóviles con Japón a la vanguardia, que pasó hace 17 años, que por primera vez los periodistas europeos otorgaron el premio al auto del año a un modelo japonés. Se puede decir que el subcompacto de $10,000, el Micra, fabricado en Inglaterra por Nissan, esto fue un duro golpe para los fabricantes europeos viniendo de un país asiático. Decían que iban a cambiar la balanza competitiva, decía Bruce Blight, que estaba al frente de la estrategia de negocios de Ford de Europa. ¿Cómo lo hicieron los japoneses? Podemos preguntarnos todos nosotros. Pues Nissan aplicó una encuesta sobre las preferencias de los consumidores europeos por los automóviles usados en escalas de intervalo que captaban la magnitud de las diferencias en las preferencias. El uso de las escalas de intervalo permitió que Nissan comparara las diferencias entre las características de los automóviles
y eso determinaban cuáles eran sus preferidas. Ahora, los hallazgos que ellos pudieron tener fueron que revelaron que los consumidores tenían preferencias distintas, de modo que los japoneses incursionaron en Europa, a donde llevaron su producción y construyeron centros de tecnología que permitieran la adaptación de sus automóviles a los gustos y preferencias locales. En 2005, Nissan introdujo a Europa nuevos modelos con la esperanza de salir de la reciente caída de las ventas de ese mercado. Ahora, los fabricantes europeos de automóviles necesitan ponerse en guardia entre la feroz competencia que los japoneses le hicieron frente. Ahora, en un periodo de 5 meses, de enero a mayo de 2005, las ventas totales de Micra en Europa fueron de 69.046 unidades, mientras que en el mismo lapso Nissan en Europa vendió 229.632 unidades. O sea, es una comparación sumamente grande. Y continuando así la conquista del mercado europeo. Se puede decir como un análisis o un énfasis que mediante el uso de las escalas de Interpol para medir las preferencias de automóviles por parte de los consumidores europeos, Nissan desarrolló modelos galardonados como el Micra, hecho en Inglaterra. Como un segundo caso, ya sea en Ocean Spray, se puede decir que el mayor productor estadounidense de bebidas de jugos enlatados y embotellados, los encuestados que prueben las nuevas bebidas que se presenten en pares, que evalúen su sabor y que elijan que la más les haya gustado. Las pruebas de degustación dijeron que preferían los arándanos blancos al sabor más fuerte y ácido a los arándanos rojos. Se puede decir, por lo tanto, a principios del 2002, que en un esfuerzo por atraer un mayor número de consumidores, Ocean Spray agregó a la línea de productos un Great Cranberry, que es una bebida elaborada de arándanos blancos naturales cosechados con pocas semanas antes de la variedad roja, que era su especialidad de Juicy Sprites. Una bebida de jugo ligeramente carbonatada después de conducir las pruebas de degustación. Ocean Spray es un refrescante sabor de té que buscan los consumidores cuando sube la temperatura. Y a partir del 2006, el producto Juice Tea estaba disponible en una nueva presentación. Por tal motivo que tuvieron una botella cuadrada de 2 litros que ofrecía una mezcla de té negro que era especialmente traído de las regiones subtropicales de América del Sur, con sabores como arándano, frutos del bosque, arándano blanco y durazno, además de una bebida de frutas. Se puede decir que el método más común de una prueba de degustación es la comparación pareada, que se los mencionaron anteriormente. Si se solicita al consumidor que pruebe dos diferentes productos y elija el que tenga mejor sabor. La prueba se efectúa en privado, ya sea en casas u otros sitios predeterminados, y se considera que una muestra aceptable consta de un mínimo de 1000 respuestas. Ahora, una técnica de comparativa de escalamiento en la cual se presentan simultáneamente varios objetos
a los encuestados y se les pide que ordenen o clasifiquen de acuerdo con ciertos criterios. Los datos de comparación pareada pueden analizarse de diferentes maneras, ya sea que el investigador puede calcular el porcentaje de los encuestados que prefieren un estímulo sobre otro, sumando las matrices de la figura de todos los encuestados, y esto dividiéndolo entre la suma entre el número de los encuestados y multiplicándolo por 100. También es posible que pueda poder hacer varias evaluaciones simultáneas de todos los objetos de estímulo. Con la suposición de transitividad, es posible convertir los datos de la comparación pareada en rangos ordenados. Como último caso, tenemos los dilemas éticos en el escalamiento. Si bien es cierto, en un estudio diseñado para medir los juicios éticos de los investigadores de mercado, se usaron los reactivos de una escala desarrollada y probada con anterioridad. Sin embargo, después de aplicar un pretexto o una muestra conveniente de 65 profesionales del marketing, se hizo evidente que la reacción de algunos reactivos de la escala original no reflejaban el uso actual para lo que se le actualizaron. Por ejemplo, si un reactivo expresado con un género específico como el que señala el juez o se modificó para que dijera la gerencia del proyecto señaló que se pidió a los sujetos que mostraran la aprobación o desaprobación de la acción señalada, que en este momento sería un reactivo, de un director de una investigación de mercado con respecto a los escenarios específicos. Al percatarse que una investigación de mercado con respecto a una escala binaria o dicotómica resultaría demasiado restrictiva, los encuestados manifestaban aprobación o desaprobación datos de un nivel de intervalo en una escala de 5 puntos, cuyas anclas descriptivas eran 1 con E igual a acuerdo y 3 igual a un desapruebo. Ni desapruebo era igual a 4, 4 era apruebo en cierta medida y por último era un 5 como apruebo. Y esto resolvió los dilemas del escalamiento. Después de obtener estos datos, estos deben analizarse de forma correcta. Si se obtuvieron datos de una escala nominal, deben utilizarse las estadísticas permitidas para datos de este tipo de escala. Asimismo, se recabaron datos de una escala ordinal y no deben utilizarse procedimientos estadísticos desarrollados para usarse con datos de razón o de intervalo. Las conclusiones basadas en el uso incorrecto de las estadísticas son engañosas y se puede decir que si se hubiera decidido recabar en los datos mediante una técnica de datos ordenados, se habrían obtenido datos ordinales. Si después de la recolección el cliente desea saber en qué difieren los lectores y no lectores, el investigador debería tratar estos datos de la manera más adecuada y usar las técnicas no métricas cuando el investigador carece de la experiencia para identificar y usar técnicas estadísticas adecuadas. Se debe buscar ayuda de diferentes fuentes, por ejemplo, los estadísticos. Y el investigador tiene la obligación de obtener la información más apropiada por las preguntas de la investigación.
Eso es todo por los casos. Empecemos. La medición es la asignación de números u otros símbolos a características de objetos de acuerdo a ciertos factores predeterminados. No se mide directamente el objeto, sino las características que éste posee. Dicho esto, vamos a continuar con las escalas fundamentales de medición, las cuales son 4, la escala nominal, ordinal, la escala de intervalos y escala de razón. Pues empecemos definiendo qué es la escala nominal. La escala nominal nos sirve para identificar y clasificar objetos mediante los números, mediante una estricta correspondencia unívoca entre números y objetos. Es decir, cada número se asigna solamente a un objeto y cada objeto solo tiene un número. Pues bien, continuemos con la escala ordinal. La escala ordinal es una escala de jerarquías en la cual se asignan números a objetos para indicar el alcance relativo al cual los objetos poseen algunas características. Esto nos permite determinar si un objeto tiene más o menos una característica comparando con otro, pero no dice cuánto o más o cuánto menos. Continuemos con la escala de intervalos. Esta escala contiene toda la información en una escala ordinal, pero también nos permite comparar diferencias entre objetos. Existe una constante o intervalo igual entre los valores de la escala. La diferencia entre 1 y 2 es la misma diferencia entre 2 y 3. Finalmente tenemos la escala de razón. Esta es la escala más alta y nos permite identificar o clasificar objetos mediante una jerarquía y comparación de intervalos. El punto cero es absoluto. También es significativo computar proposiciones de valores de escala. Los ejemplos incluyen altura, peso, edad y dinero, entre otros objetos. Pues bien, ahora que hemos definido la medición y las escalas, pues prosigamos con la comparación de técnicas de escala. Para esto, vamos a clasificar a las escalas de dos maneras, como comparativas y no comparativas. Las escalas comparativas incluyen la comparación directa de objetos de estímulo. Por ejemplo, preguntar si prefieren Coca-Cola o Pepsi. Es así como los encuestados son forzados a elegir entre uno de ellos, pues también se les conoce como escalas no métricas. Las escalas no comparativas también son conocidas como escalas monádicas o métricas. Cada objeto se escala de forma independiente de los demás. Por ejemplo, pedir que se evalúe a Coca-Cola en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy buena y 5 es muy mala. La escala no comparativa es la escala más utilizada. Pues bien, os voy a mostrar un cuadro donde podemos apreciar las escalas comparativas y no comparativas. Pero en este video nos vamos a enfocar en lo que vienen a ser las escalas comparativas. Empecemos. Empecemos con la escala de comparación pareada. En esta escala se presentan dos objetos a un encuestado y se le pide seleccionar uno de acuerdo con algún criterio. Los datos obtenidos son de naturaleza ordinal. La comparación pareada se utiliza con frecuencia cuando los objetos de estímulo son productos físicos. Generalmente se utilizan cuadros de doble entrada para la elaboración de estas escalas, como el del ejemplo. Bien, continuamos con la escala por orden de clasificación. En esta escala se presentan a los encuestados diversos objetos en forma simultánea y se les pide que los ordenen de acuerdo a algún criterio. Por ejemplo, pedir a los encuestados que ordenen marcas de pastas de dientes según el orden de su preferencia. Esto toma menos tiempo y elimina las respuestas intransitivas. La principal desventaja en esta técnica es que solo produce datos ordinales. Sigamos con la escala de suma constante. En esta escala, los encuestados distribuyen una suma constante de unidades como puntos, dólares o fichas entre un conjunto de objetos de estímulo con relación a un criterio. Por ejemplo, decirle a un encuestado que distribuya 100 puntos entre los principales atributos de un jabón, de tal forma que refleje la importancia que le da a cada atributo de este producto. Finalmente, tenemos la escala de clasificación Q. Este se desarrolló para discriminar entre un número relativamente grande de objetos en forma rápida. Utiliza un procedimiento de escala por orden de clasificación para clasificar objetos con base en la similitud de acuerdo a algún criterio. Por ejemplo, podríamos mostrarle a un encuestado una gama de vehículos y pedirle que los clasifique en los siguientes grupos. Bien, eso sería todo respecto al escalamiento comparativo. Espero que les haya sido de utilidad la información de este video. A continuación, comenzaremos con el juego lúdico.